Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Pablo y Silas estaban en una celda y con cepos por causa del Evangelio, mas ellos cantaban a Dios. Los otros presos oían, no podían entender, mas Pablo no decía nada, tan solo cantaba y Silas también. Fue una gran sorpresa cuando el portón se abrió, se cayeron las cadenas, cuando la cárcel tembló. Mas Pablo dice al carcelero: no te hagas daño, ninguno escapó. Bien sabemos que fue el poder de Dios que estaba presente entre el pueblo hebreo y que entró en la prisión dándole libertad, rompiendo sus cadenas. La mano de Jesús. Alguien podía así pensar: ¿por qué pasaron todo eso? Si eran hijos del bien y a nadie hicieron mal. Voy a explicarte ahora: fue por amor al Evangelio. Había en el pueblo revueltas y cerrar la puerta a su ministerio. Jesús estaba con ellos en la tierra y en todo lugar. También en esas cadenas Él se quiso mostrar. Pablo y Silas mensajeros, y hasta el carcelero se quiso salvar. Bien sabemos que fue el poder de Dios que estaba presente entre el pueblo hebreo y que entró en la prisión dándole libertad, rompiendo sus cadenas. La mano de Jesús.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo estaré haciendo versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 20, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Dice la primera parte de este versículo: y presentándolos a los magistrados dijeron. Literalmente fueron arrastrados por los amos de la esclava liberada. Fueron llevados ante los magistrados. Como colonia romana, Filipo tenía un sistema judicial semejante al de Roma, formado por 2 magistrados que actuaban colegiadamente. A estos magistrados se le daba el título de diurdivirus, pero en ocasiones se le llamaba pretores. Posiblemente este era el término en que se usaba en Filipos. Pablo y Silas fueron llevados y presentados delante de los magistrados de la ciudad. Nos dice la segunda parte de este versículo que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Una acusación por motivos religiosos en aquellos tiempos no tenía mucha posibilidad de prosperar. La adivinación, por otro lado, no estaba prohibida, pero tampoco lo estaba el exorcismo, que es lo que aparentemente había hecho el apóstol Pablo. Los acusadores buscaban otra línea más eficaz, que no fuese esta, ya que la primera parte consistía en presentarlos como un peligro público para toda la ciudad. Aquellos 2 eran judíos, gente para ellos despreciables para los romanos y con la sospecha de ser gente con espíritu rebelde hacia Roma. Esta primera acusación explotaba la condición de peligrosidad en aquellos 2, que eran presentados como sedenciosos, que alborotaban la ciudad, judíos vagabundos, que causaban molestias entre los ciudadanos de Filipo. Esto era como el mundo lo estaba viendo en aquella ocasión. Continúa ahora con el versículo 21, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La segunda acusación, o el segundo cargo presentado contra Pablo y contra Silas, es la acusación ante los magistrados. Tenía que ver con la enseñanza de asuntos que no podían ser asumidos por ellos. La enseñanza de nuevas religiones no tenía gran problema en el Imperio Romano, pero, según los que acusaban, aquellos 2 eran judíos que pretendían hacer vivir a los romanos de forma contraria a lo que eran los usos y las costumbres propios de ellos. De otra manera, el cristianismo no era una nueva religión, sino una forma o un estilo de vida contrario al propio paganismo. Y esto ellos no lo querían, ya que según los acusadores, aquella acusación comprendía el desorden público y el peligro para las instituciones romanas. Estas acusaciones en la colonia romana de Filipo, cuya organización era una fiel copia de la de Roma, y serían considerados como algo muy grave. No se dice a qué costumbre se refería, pero aunque los judíos podían enseñar sus creencias entre los romanos y practicar libremente su religión, no le era permitido arrastrar a los no judíos y mucho menos a los romanos a practicar de sus costumbres religiosas. En vista de esto, el proselitismo judío estaba prohibido y la acusación tenía que ver con esa práctica precisamente. Así que los magistrados
se sentirían dispuestos a juzgar a los dos que consideraban judíos y hacerlo con severidad, oponiéndose a cualquier intento de cambiar sus costumbres. No cabe duda que una gran concurrencia de gente que se agolpaba en la ágora estaba presenciando el desenlace de aquella situación. Continúa ahora con el versículo 22, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. El pueblo sirvió a la causa de los acusadores, aliándose con ellos y volcándose en apoyo ante los magistrados. Si pudiéramos visualizar la escena, veríamos que los jueces, ante una situación semejante, debieron haberse sentido impulsados a una actuación drástica con los dos judíos que habían arrastrado ante ellos. Posiblemente creyeron que se trataban de alborotadores, de manera que, como era habitual entonces, especialmente cuando se trataba de personas no romanas, sin interrogatorio, también sin formalidades, fueron condenados al castigo en una paliza con varas. Probablemente los jueces consideraron que aquellos dos hombres eran dos judíos, forasteros y desconocidos, de modo que sin informarse de quiénes eran realmente, los condenaron sumariamente a los dos a ser azotados. Y ante tal decisión de los jueces vemos que Pablo y Silas fueron entregados a los soldados romanos para que se cumpliera la sentencia. Esta tarea no se demoraba, de modo que los sujetaron como era habitual, rompiéndole las ropas para dejar desnudas sus espaldas. Con toda seguridad sonó la voz de autoridad de quien mandaba la ejecución de la sentencia, y seguramente dijo de ligar las faces, golpearlos con varas. Entonces, en ese mismo momento, cabe preguntarse, ¿por qué Pablo y Silas no hicieron valer su condición de ciudadanos romanos? No hay respuesta aquí alguna válida, ya que es muy probable que en aquella situación no se le permitiera hablar a los magistrados. Sin embargo, son meras hipótesis. Con todo, Pablo apela a su condición de ciudadano romano cuando era necesario para el buen nombre del Evangelio, pero posiblemente no lo hacía cuando se trataba de su defensa personal. Por otro lado, notamos que los que ejecutaban la sentencia eran los lectores. Como ya compartí en versículos anteriores, eran ayudantes de los magistrados, que llevaban como distintivo un haz de vara de la que salía un hacha, indicando el derecho de ejercer castigos corporales. También podemos notar que el número de golpes era variable, pero nunca eran pocos, sino lo suficiente siempre para alcanzar una confesión del reo o persuadir a la disposición de colaborar con los jueces. Generalmente, los azotes necesitaban muchísimo tiempo para recuperarse de la paliza recibida. Continúo ahora con el versículo 23, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice la primera parte de este versículo, después de haberle azotado mucho. La justicia romana actúa sin miramientos. En aquella época nótese que no existían los derechos humanos ni nada que se le pudiera parecer. Así que los dos, Pablo y Silas, fueron azotados, recibiendo muchos golpes, como dice aquí. El número de golpes dependía de la decisión del juez y también de la intensidad
de los mismos de quien daban los azotes. La ley hebrea limitaba este castigo a un máximo de 39 azotes, tal como dijera más adelante el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 24. Así que la ley romana dejaba el albedrío del juez esa terrible prueba. Continúa diciendo este versículo que lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Luego del castigo de varas, se ordenó su traslado a prisión. El carcelero se le responsabilizaba de la custodia de los presos, dándole instrucciones concretas para que fuesen guardados con la máxima seguridad y posiblemente en espera de otras medidas judiciales, como correspondía a perturbadores del orden que ellos así consideraban que eran Pablo y Silas. Continúo con el versículo 24, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Dice la primera parte de este versículo, el cual recibido este mandato. Los magistrados entregaron a los prisioneros, luego de ser azotados, al carcelero. Podemos imaginarnos cómo llegaron a la cárcel. Y el carcelero, esto es, el jefe de servicio carcelario, a quien instruyeron para que lo guardase con toda clase de seguridad disponible en aquellos tiempos a los dos. Generalmente, el carcelero era un soldado romano, retirado, que había servido en las legiones romanas y que ahora vivía en la colonia, teniendo a su cargo la responsabilidad encomendada de la prisión. Dice la segunda parte de este versículo que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este mandato debió ser cumplido con fidelidad, ya que en la responsabilidad final de los prisioneros era suya y podía pagar con su propia vida en caso de que se escapasen de la cárcel. Para ello, el carcelero los introdujo en el lugar de mayor seguridad, la celda situada en lo más adentro de la prisión. Nótese por otro lado que la prisión parece ser que estaba situada en la zona alta de la ciudad, en el área del Acrópolis. Parece ser que alguna de sus celdas estaban excavadas en la ladera de la montaña y cerradas al exterior por gruesas puertas de madera. En una de las celdas más seguras fueron puestos Pablo y también Silas. No había peor sitio que aquella en toda la cárcel. Quienes estaban en las celdas periféricas, los presos tenían mejor ventilación e incluso se le permitía caminar, bien por la misma celda o en ocasiones por el exterior, asunto absolutamente imposible en la celda de más adentro, donde fueron encarcelados el apóstol y su compañero. Pero si esto fuera poca seguridad, el carcelero se aseguró de algo más, ya que para una mayor seguridad se colocaron los pies de ellos en el cepo, utensilio formado por dos tablas de madera con el hueco para los tobillos, abisagrado a un lado y sujeto al suelo con argollas de hierro. Una vez introducidas las piernas en sus respectivos lugares, se cerraba en la parte superior sobre ellos, sujetando ambas tablas con el cierre lateral del hierro, que estaba en el extremo opuesto a la bisagra. Asimismo, se colocaba una argolla de hierro en torno al cuello y en las muñecas, uniéndose unas a otras por medio de una cadena, cuyo extremo se sujetaba al muro de la celda con un gancho de hierro. Esta posición resultaba verdaderamente penosa, porque exigía al preso permanecer siempre sentado, con los pies más altos y la espalda recta para mantener levantada la parte superior del cuerpo. Pero ocurría algo, y es que al poco tiempo de estar en esta situación,
comenzaban a sentirse dolores espasmódicos de los músculos de la espalda, a la vez que la herida de los azotes se hacía cada vez más insoportable. Al apoyarse necesariamente contra la pared de la celda, nótese también por otro lado que el resto de los presos solían acompañar sus dolores con maldiciones que resonaban en toda la prisión. Así que podemos hacernos una idea la banda sonora que había allí en la prisión de maldiciones. Continúo ahora con el versículo 25, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaron himno a Dios y los presos lo oían. Dice la primera parte de este versículo que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. El comportamiento de los presos es asombroso. En lugar de quejarse, como era habitual en aquellas circunstancias, o tal vez de maldecir, como estaban escuchando a los demás presos, ellos aprovechan las horas de la noche para orar a Dios. Parece ser que cerca de la medianoche se producía el relevo de la guardia, y fue entonces cuando en la cárcel se comenzó a oír el canto de los prisioneros. ¿Podemos imaginarnos? En el silencio de la noche, aquello debió causar una tremenda sorpresa al resto de los presos, que ellos estaban acostumbrados a oír solamente maldiciones y nada más que maldiciones, pero ahora estaban escuchando alabanzas a Dios, y seguramente estaban muy atentos a las palabras de los cantos de Pablo y de Silas, ya que dice la segunda parte de este versículo, y los presos oían. Era incomprensible oír cánticos de alabanza al Señor, en lugar de las maldiciones, como he dicho, que habitualmente salían de la boca de los presos. En los días de hoy, los cristianos podemos escuchar, por ejemplo, a personas que están a nuestro alrededor, que son inconversas, que no tienen a Cristo en su corazón, y estas personas cuando se quedan sin trabajo, ellos rápidamente, no todos, pero muchos, maldicen y echan la culpa a la empresa que estaban trabajando, ya que dicen que por su mala gestión, por su mal gobierno, ellos están así, e incluso le echan la culpa y maldicen también al gobierno. Y no digamos cuando hay una enfermedad o hay un accidente, se le echa la culpa a Dios. Cualquier cosa que les pueda perjudicar, su respuesta son siempre maldiciones, y con sus maldiciones hace sentir a los que le conviven con ellos, y ellos mismos están en un espíritu de malestar, no en un espíritu de paz, sino todo lo contrario, en un espíritu de discordia, de inquietud. Así que los cristianos y las cristianas también podemos pasar por lo mismo. Podemos quedarnos, de hecho nos hemos quedado sin trabajo. ¿Pasamos por enfermedades? Claro que pasamos por enfermedades. ¿Cómo no? ¿Podemos tener un accidente? También podemos tener un accidente. Pero hay una diferencia. Y es que el cristiano y la cristiana que ha nacido del Espíritu confiamos plenamente en Cristo. Como nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que estemos pasando por donde estemos pasando, Dios siempre cuidará de nosotros. Si cuida de las aves del campo, ¿no va a cuidar de nosotros? Volviendo al texto, es evidente que los corazones de Pablo y Silas estaban llenos de gozo del Espíritu, que comunica a quien vive en él su plenitud, su paz y su gozo. Las oraciones eran expresión de fe. Los cánticos era la alabanza que brota de un corazón que sabe que en las más difíciles circunstancias Dios está siempre en pleno control de todo. Ellos
No sabían cómo actuaría Dios, pero estaban seguros que Dios obraría para bien. Ellos conocían bien la palabra del Salmo, donde dice el Salmo 42 y versículo 8: Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Continúo ahora con el versículo 26, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Dice la primera parte de este versículo que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. La alabanza a Dios no podía pasar sin la respuesta de Dios. Los que habían sido azotados y estaban confinados en la celda del interior, con los pies en el cepo, estaban cantando cánticos a Dios, alabando su nombre. La respuesta divina no se hizo esperar. Aquellos prisioneros eran sus ministros, enviados en misión evangelizadora. Nada, ni los hombres, ni las cadenas podían retener e impedir el cumplimiento del propósito divino establecido por Dios para ellos. Continúa diciendo este versículo que, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No era un seísmo pequeño, de los que se producen con cierta frecuencia en esa región, sino uno grande, es decir, de gran intensidad. Era una obra directa de Dios mismo. La violencia del terremoto solamente sacudió la prisión y nada más que la prisión, ya que nada se dice de otro efecto, ni tan siquiera que fuese notado por el resto de la ciudad. No fue un ángel, como el caso de Pedro, que iba a liberar a los dos presos, sino un terremoto. Y nótese aquí cómo Dios pone a su servicio a la creación, para que lleve a cabo sus planes y cumpla sus propósitos. Y lo hizo repentinamente, cuando nadie lo esperaba, en mitad de la noche. Por otro lado, nótese que los críticos de la Biblia o los ateos suelen decir que fue un terremoto más de los muchos que hay en aquel lugar. Pero lo que no dicen es que el terremoto se produjo solamente en un lugar concreto, es decir, en la cárcel. Como también suelen decir que, por ejemplo, que la estrella que guiaba a los magos de Oriente era un cometa. Algunos dicen el cometa Halley. Bueno, muy bien, un cometa pasa y adiós, pasó. Pero lo que ellos no señalan es que la estrella se detenía cada vez que los magos descansaban, y al final se detuvo la estrella en Belén, en el punto exacto donde nació el Señor Jesús. Y por señalar otro comentario que suelen hacer es que el lugar por donde cruzó Israel el mar, dicen que era un lugar que estaba casi seco, pero lo que ellos no dicen es que ese lugar, según ellos, casi seco, pereció todo el ejército de Faraón. Volviendo al texto, dice la última parte de este versículo: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los resultados del terremoto son evidentes, ya que todas las puertas de la prisión se abrieron, ya que fueron sacudidas sísmicamente, produjeron un efecto devastador en los muros que sujetaban las puertas y en las puertas en sí mismas, de modo que quedaron completamente abiertas. De la misma manera también, los cepos, sujetos al suelo y encajados también en el suelo, fueron sacudidos y arrancados de su posición, con lo que se podían ser fácilmente abiertos, al igual que las cadenas que sujetaban a los muros. Así que todos los presos se vieron liberados de su atadura en aquel mismo momento.
Y voy concluyendo ya con esto. Notamos aquí las acusaciones que le hicieron a Pablo y Sila. Y la primera acusación fue que le dijeron que son judíos, es decir, no son como nosotros, son extranjeros, que no tenemos que aceptar ni tampoco tolerar. Hasta hoy en día existen en muchas naciones un odio muy grande a todo lo que es extranjero. Ese odio, esa hostilidad, esa repugnancia hacia lo extranjero se llama xenofobia. Y recordemos que de una o de otra manera nuestros antepasados, si no nosotros mismos, también hemos sido extranjeros. La segunda acusación que le hacen es que son alborotadores. Ellos consideraban que siendo judíos arman líos en nuestra ciudad, lo cual no era cierto, era una mentira, y si hubo algún lío fue por culpa de la muchacha que continuamente le seguía gritando que eran siervos del Dios Altísimo, hasta que Pablo se cansó. La tercera acusación que le hace aquí es: están violando la ley, ya que ellos dicen y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, lo cual era cierto. Una ley romana prohibía bajo pena de deportación o de muerte la introducción de religiones nuevas, pero sin embargo, la religión judía estaba autorizada en el Imperio Romano, así que se contradecía. También podemos notar cómo de pronto toda la gente se puso en contra de Pablo y de Sila, pues dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Al ver estos, las autoridades, para apaciguarlos, le rompieron las ropas y ordenaron azotarles con varas, lo cual era muy doloroso, porque cada golpe hacía brotar sangre de las heridas que producía. No sabemos cuánto tiempo tuvieron que soportar esta paliza, solo se nos dice que fue mucho. Podemos también observar que Pablo y Silas oraban cantando himno al Señor, y probablemente a sus oraciones le agregaban una melodía que podría ser creada en ese momento o una que era conocida. Y Lucas añade y dice, y los presos lo oían. Probablemente ellos, los presos, jamás habían visto nada igual, y estaban completamente sorprendidos, como se suele decir, con la boca abierta. Después de semejante golpiza, con la piel de la espalda y de otras partes de su cuerpo hecha jirones, cubierto de sangre, con el cepo puesto en sus pies, que lo apretaba y lastimaba sus piernas, cuando se movían, ellos sin embargo estaban orando y cantando a Dios. Algo para todos incomprensible. Déjame decirte que si no hubiese habido cristianos y cristianas, hombres y también mujeres, como lo que nos muestra el libro de Hechos de los Apóstoles, seguramente nunca no habría llegado el Evangelio a Europa. Amigo y amiga oyente, tal vez puedas preguntarte cómo es que después de la tremenda paliza que recibieron estos dos hombres, tuvieron ganas de cantar, de alabar a Dios. En la actualidad, también existen esa clase de hombres y de mujeres, aunque muchas veces, sobre todo aquí en España, pues los medios de comunicación esto no lo dicen, pero en realidad existen y ahí están. Ellos están dispuestos a dar sus vidas por Cristo porque es Cristo mismo el que lo ha enviado a ese lugar, como son los misioneros en el día de hoy, y también en las ciudades, que puede haber quizás en la que vivamos nosotros, que podemos ser presionados, no hasta el punto de meternos en la cárcel, todavía, pero sí de poner toda clase de dificultades. Dije por causa de Cristo. Ellos expusieron su vida no por una iglesia, no por un hombre, no por una religión, sino por la persona de Jesucristo. Y esto es lo que marca la diferencia de todo. En los tiempos buenos, en los tiempos de abundancia, cuando se está bien de salud, es fácil darle gracias a Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya la cosa no es tan buena?
cuando hay necesidades, tanto de salud como económicas. Ahí la cosa cambia. Lo importante de todo es estar dentro de los propósitos de Dios. Amigo y amiga oyente, la única manera de estar en los propósitos de Dios es tenerle a Él en el corazón. Si aún tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, ahora puedes hacerlo. Por ello, yo te invito a que tú ores esta oración de fe y repitas conmigo ahí a donde tú estás y digas: Señor Jesús, ciertamente he pasado en mi vida tiempos buenos, no tan buenos y malos. Y también es verdad que en los tiempos malos, en vez de buscarte, muchas veces hago todo lo contrario. Me alejo porque pienso que tú no me bendices. Te pido perdón por haber actuado así. Te pido perdón por mis pecados, por todos. Te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero amar con tu amor, porque sé que de ahora en adelante todo cuanto acontezca en mi vida me ayudará a bien, porque estaré dentro de tus propósitos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.